El olor a lirios me golpeó antes siquiera de cruzar la puerta. No eran de esos que te envuelven con calidez, sino del tipo denso y empalagoso que colocan junto a los ataúdes abiertos. La casa estaba demasiado silenciosa para la cantidad de gente que había dentro. Se oían voces bajas, resonando por el pasillo, el leve sonido del metal chocando contra la porcelana desde la cocina. El duelo no siempre llega en forma de llanto. A veces llega en susurros y movimientos medidos, como si nadie quisiera alterar lo que ya está roto. Llevaba 6 años sin volver, y ahora solo estaba aquí porque ella había muerto. Mi madre. Era el hilo que mantenía todo unido, incluso cuando el tejido ya se deshilachaba. No había hablado mucho con ella en estos últimos años, no después de lo que ocurrió. Manteníamos lo justo, una llamada en Navidad, una postal por mi cumpleaños de vez en cuando. Pero algo cambió tras dejar Madrid. Las dos lo sabíamos. Un entendimiento tácito de que la distancia, una vez elegida, a veces se vuelve permanente. La mano de Elías rozó la mía al cruzar el umbral. No necesitaba decir nada. Siempre supo cuando el silencio decía más. Iba impecable con su traje gris marengo, sereno como solo él sabía estar. Noté algunas miradas al atravesar el recibidor. Algunas caras me resultaban familiares, otras no, pero todas miraban igual, como si yo fuera un capítulo que creían cerrado. Entonces los vi, de pie junto a la chimenea, perfectamente iluminados por el sol de la tarde filtrado entre las persianas. Clara y él. Ella vestía de negro como si fuera alta costura, su melena rubia recogida en un moño elegante a la altura de la nuca. Ni una lágrima, solo aplomo. Él estaba a su lado, lo suficientemente cerca como para sugerir permanencia, pero sin tocarla. Al menos no en ese momento. Mi hermana y mi ex prometido. Seguían juntos, seguían fingiendo que no se habían construido sobre ruinas. Los ojos de Clara encontraron los míos primero. No fue sorpresa lo que cruzó por su cara, fue cálculo, como si intentara adivinar cuánto sabía, cuánto me importaba. Entonces su mirada lo arrastró a él, y por un segundo vi el destello de inquietud, la forma en que apretó la mandíbula, el leve cambio en su postura. Elías seguía a mi lado, en silencio pero imposible de ignorar. No hacía falta que lo presentara, su sola presencia ya decía todo. No pestañeé, no dejé que mi expresión cambiara, ni un ápice, dejé que el silencio hablara. Clara me miró, luego miró a Elías, y en ese instante lo supo. No solo había seguido adelante, había ganado. En aquel entonces, mi mundo se componía de listas de verificación y archivadores organizados por colores. Arreglos florales, catas de menú, planos de mesas. Mis domingos estaban reservados para reuniones con proveedores de bodas y tableros de Pinterest. Tenía 22 años cuando Daniel me pidió matrimonio, en una azotea del barrio de Salamanca, envuelta en luces de hadas y cava. Mi madre lloró cuando se lo conté. Mi padre negó con la cabeza, sonriendo como si ya lo hubiera intuido. Todos decían que teníamos sentido. Y lo teníamos. Sobre el papel, Daniel era estabilidad. Un analista financiero de manos limpias y plan a 10 años. No encendía el mundo en llamas, pero siempre estaba ahí. Me llevaba a cenar cada viernes. Sabía cómo me gustaba el café. Me decía que yo era su lugar seguro. Firmamos un alquiler juntos en Chamberí. Repartíamos las tareas como adultos, solo discutíamos por el termostato. Mi hermana, Clara, era el comodín. 2 años menor. Un estallido de fuegos artificiales en cada habitación. La gente la adoraba al instante, ruidosa, luminosa, imposible de ignorar. Pasaba de un trabajo a otro, cambió de carrera 3 veces, vivía entre maletas y sofás prestados. La quería como al aire que respiro, pero siempre mantenía una pequeña distancia, la justa para no quemarme. No siempre fue así. De niñas éramos inseparables, apretón secreto
y diarios idénticos. Pero algo cambió en la universidad. Ella necesitaba atención como yo necesitaba control. Yo estudiaba, ella actuaba. Yo trazaba planes, ella los rompía y, de algún modo, siempre caía de pie. Cuando me comprometí, Clara fue la primera en publicarlo. Antes de que pudiera llamar a la mitad de mis amigas, la foto del anillo ya acumulaba me gusta. Mi hermana se casa, escribió, como si fuera también su logro. No dije nada. No quise apagar su alegría, pero la primera punzada de incomodidad se instaló en mi pecho. Y luego vinieron las interrupciones. Clara apareciendo sin avisar en las visitas a los espacios, acompañándome a pruebas de vestido para las que nadie la había invitado, riendo demasiado fuerte, sentándose demasiado cerca de Daniel, siempre bajo el disfraz del cariño fraternal. Claro. Es que es así, decía mi madre. Está ilusionada por ti. Tal vez, o tal vez ya empezaba a desear lo que yo tenía. Lo ignoré, una y otra vez, porque, ¿qué iba a decir? Que mi hermana pequeña me hacía sentir incómoda en mi propia fiesta de compromiso, que la forma en que Daniel la miraba a veces me tensaba la piel. No, me convencí de que era cosa mía, que estaba siendo insegura, que el amor, el verdadero amor, no era tan frágil. Pero el amor real no debería venir con señales de advertencia, y el mío sí venía, solo que yo aún no estaba lista para leerlas. Era un jueves por la tarde, nublado, cálido para finales de primavera. Lo recuerdo porque estuve a punto de no ir. Daniel dijo que se le había alargado una reunión, una cena con un cliente para la que tenía que prepararse. Habíamos planeado elegir juntos la tarta de boda. Iba ya camino de la pastelería cuando me escribió para cancelar. ¿Lo dejamos para otro día? Con un emoji guiñando el ojo, como si eso hiciera la decepción más llevadera. Debería haberme ido a casa, pero algo dentro de mí se retorció, tenso y repentino. Un instinto antiguo, del tipo que sentía cuando un profesor llamaba a casa o cuando el silencio al otro lado del teléfono se alargaba demasiado. No era pánico, solo inquietud. Así que di la vuelta. Su oficina no quedaba lejos. Un edificio acristalado en el barrio de Chamartín con manillas de cromo y luces fluorescentes. Conocía a la recepcionista. Le sonreí, le dije que me había dejado algo en el coche de Daniel. Me dejó pasar sin hacer preguntas. El ascensor subió en silencio. No me latía el corazón con fuerza. Eso es lo que más recuerdo. Ningún tambor en el pecho. Solo una quietud espesa, pesada, como el aire justo antes de una tormenta. La puerta de su despacho estaba entornada. Y entonces los vi. Ella estaba de pie entre él y el escritorio, de espaldas a mí, las manos de él en sus caderas. Sus bocas se encontraron, lentas, intencionadas, ensayadas. No solté un grito. No lancé el cuaderno como una mujer traicionada en una película. Simplemente observé. Durante un instante suspendido, me quedé ahí viendo cómo la vida que había estado construyendo se derrumbaba, ladrillo a ladrillo, en silencio. Entonces Daniel me vio, se apartó de golpe, con los ojos como platos, como un niño al que pillan en falta. «Susana, espera, esto no es lo que...» Pero yo ya me había ido. Salí andando, los tacones mudos contra la moqueta, el cuaderno aún apretado entre los dedos como si importara. La recepcionista me llamó. No me giré. Fuera, las nubes empezaban a despejarse. Me quedé en la acera, parpadeando hacia el cielo, preguntándome cómo algo tan devastador podía ocurrir en un día tan común. Lo más duro no fue la traición, fue darme cuenta de que no me sorprendía. En el fondo, siempre lo había sabido. Y ahora la verdad quedaba al descubierto, fea, callada, irreversible. No le escribí a Clara, no llamé a Daniel, no lloré. Esa noche me senté en la oscuridad del sofá
mirando nuestras invitaciones de boda aún apiladas ordenadamente sobre la mesa de centro. Y empecé a hacer una nueva lista, no para una boda, sino para una salida. Una semana después, dejé Madrid con una maleta y silencio, sin cena de despedida, sin cartas largas, solo un corte limpio y un billete de ida a Barcelona. La oferta de trabajo había llegado meses antes, una oportunidad en una consultora boutique especializada en gestión de crisis. Estuve a punto de rechazarla. Pensaba que tenía demasiadas cosas que me ataban a Madrid. Una boda, un prometido, un futuro. Pero, de repente, ya no tenía nada de eso. Y Barcelona se sintió como oxígeno. Alquilé un estudio en la zona norte, minúsculo, sin lavavajillas, marcos de las ventanas agrietados. Pero era mío. Dormía en un colchón inflable durante las 3 primeras semanas. Cenaba tostadas con crema de cacahuete. Observaba los semáforos parpadear desde la ventana mientras la ciudad seguía su curso como si no supiera que yo me estaba deshaciendo. El duelo es silencioso cuando es reciente. No grita. Se instala en tus articulaciones, en tus rutinas. Seguía mirando el móvil esperando mensajes que no llegarían. Alargaba la mano hacia mi agenda y entonces recordaba que ya no había nada que planificar. Dejé de llevar el anillo de compromiso al tercer día, lo guardé en un cajón con una nota que nunca escribí. En el trabajo aprendí rápido, me lancé de lleno a hojas de cálculo, reuniones con clientes, plazos imposibles. Era más fácil que pensar, más fácil que sentir. A mi jefe le caía bien, decía que era constante, fiable. No tenía ni idea de que esa constancia era lo único que evitaba que me desmoronara. Iba a terapia 2 veces por semana. Allí decía la verdad, casi toda. Hablaba del control, de la culpa, de cómo la traición no grita, susurra, hasta que reemplaza tu voz por la suya. Evitaba las bodas, no volvía a casa por Navidad, cambié de número, y aún así, algunas noches me despertaba con su nombre en la boca. Clara, no era solo que se lo hubiera llevado, era que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sonreía en mis fotos de novia, me sujetaba el vestido mientras probaba los velos, me decía que estaba radiante, y mientras tanto iba cincelando los cimientos, esperando a que la grieta se abriera. Debería haber estado enfadada, furiosa incluso, pero no lo estaba. Estaba concentrada, porque ya no me quedaba nada que perder, ni nada que demostrar, solo algo que construir. El primer año fue un ejercicio de resistencia, no en el sentido dramático, sin monólogos entre lágrimas ni botellas de vino derramadas sobre suelos de madera. Solo decisiones silenciosas, levantarme a la hora, asistir a las reuniones, tomar notas aunque la mente divagara, aprender a estar sola sin desmoronarme. A Barcelona no le importaba quién había sido antes, eso ayudaba. La ciudad seguía su propio ritmo, viento frío, trenes con retraso, aceras agrietadas, desconocidos que no hacían preguntas. Me gustaba eso, me gustaba ser invisible, me daba espacio para respirar sin tener que explicarme. El trabajo se convirtió en mi andamio. La gestión de crisis me enseñó a arreglar los desastres de otros. Limpiezas corporativas, estrategias de reputación. Aprendí a ver el tablero completo mientras otros se angustiaban por una sola pieza. Era irónico, en realidad, que me ganara la vida resolviendo justo el tipo de traiciones de las que yo aún intentaba salir. Por las noches volvía a casa al silencio, sin cepillo de dientes compartido, sin música resonando por el pasillo, solo yo, una taza de café descascarillada y cualquier serie que pudiera medio ver mientras respondía correos. La terapia ayudó, no de golpe ni con claridad, pero con ritmo, con preguntas como ¿qué necesitas perdonarte? Y ¿a quién le debes tu lealtad ahora? Al principio no tenía respuestas, solo mucho ruido, pero poco a poco empecé a notar patrones, como que aún pedía perdón por ocupar espacio.
como que todavía me sobresaltaba cuando alguien decía mi nombre con tono cortante, como que seguía buscando cierre en lugares que ya estaban cerrados con llave. Dejé de llamar a casa. Mi madre envió algunos mensajes, chequeos, sobre todo. ¿Cómo estás? Tu tía pregunta por ti. Clara dice que te echa de menos. Nunca respondí, no por despecho, por autoprotección. Sabía que si entreabría esa puerta, ella estaría esperando, y yo no podía cargar con su culpa y la mía. No más. Así que construí una nueva versión de mí, una decisión a la vez. Nada de dejar pasar las cosas, nada de conceder el beneficio de la duda a quienes no se lo habían ganado, nada de encogerme para la comodidad de otros. El primer año no fue un triunfo, pero fue un comienzo. Y a veces los comienzos son suficientes. Todo empezó con pequeñas victorias. Una reseña entusiasta de una clienta que no confiaba en consultores. Una oferta de ascenso deslizada sobre la mesa de una cafetería entre un café solo y un croissant. Una presentación de equipo que terminó en aplausos, no en preguntas. No sonreí con orgullo. No lo celebré. Solo tomé nota, en silencio, como quien clava banderas en un terreno que antes no se atrevía a reclamar. Para cuando cumplí 2 años en Barcelona ya tenía una reputación. Me llamaban cuando todo se desmoronaba. No porque fuera la más ruidosa, sino porque escuchaba, observaba, daba soluciones sin perder la calma. En algún momento del camino me di cuenta de que me había convertido en la persona que antes solo fingía ser. Fue entonces cuando conocí a Elías. No era fuegos artificiales, no era drama, no me dejó sin aliento ni me hizo perder el equilibrio. Simplemente se quedó. Nos conocimos por trabajo. Un cliente compartido. Horas largas en salas demasiado iluminadas, repasando presupuestos y cronogramas. Era agudo, sereno, nunca el primero en hablar, pero siempre el último en ser ignorado. Me di cuenta de eso muy pronto, de cómo la gente se inclinaba un poco cuando por fin él abría la boca. Él también se fijó en mí. No de esa forma performativa como lo hacía Daniel, como un hombre orgulloso de su buen gusto. No. Elías miraba de una forma que me hacía sentir vista. Hacía preguntas de verdad, esperaba respuestas de verdad. No se inmutaba cuando hablaba con franqueza, no se apresuraba a llenar mis silencios. Nuestra amistad empezó como suelen empezar, con cautela, calor, sin pretensiones. Cenas después de reuniones eternas, mensajes que pasaban de logística a risas. Una vez le dije, medio en broma, que no me interesaban los hombres que no respetaban los calendarios ni los límites. Asintió. Entonces te voy a caer bien. Y así fue. Nunca indagó, nunca preguntó por mi pasado. Me dejó hablar de ello a mi ritmo. Cuando al fin lo hice, de forma breve, casi clínica, inconclusa, él no intentó arreglarlo. Solo dijo, me alegro de que te marcharas. Eso fue todo, sin compasión, sin repreguntas, no me enamoré deprisa. Me fui desplegando hacia ello, una página silenciosa a la vez, porque esta vez no estaba persiguiendo un futuro, estaba eligiendo uno. Hay un momento en toda nueva relación en el que el pasado intenta colarse. Para mí, llegó cuando Elías me entregó una llave de repuesto. Sin discurso, sin presiones, solo una pequeña pieza de latón colgada de un lazo de cuero colocada suavemente junto a mi taza de café un domingo por la mañana. Solo si quieres, dijo. Y, de pronto, la ansiedad subió a la superficie, porque recordé lo que venía después de intercambiar llaves, después de compartir espacios, después de promesas que parecían seguras. Recordé la erosión lenta, la traición con manos suaves. Pero Elías no insistió. Dejó la llave ahí, como una oferta tranquila, no como una prueba. Y cuando no la tomé de inmediato, no preguntó por qué. Esa fue la diferencia. Antes la duda se castigaba, con Elías se respetaba. Empecé a desaprender ese reflejo de justificarme, de explicarme antes incluso de ser cuestionada, de prepararme para esos cambios sutiles que anunciaban que algo ya no iba bien.
Con él no había juegos ni cuentas invisibles. Seguía estando ahí. Traía la compra cuando a mí se me olvidaba. Me enviaba artículos que sabía que me interesarían. Se aprendió cómo me gustaba el té. Y nunca, ni una sola vez, me pidió que me encogiera. Cuando me pidió matrimonio no fue algo elaborado. No había anillo escondido en un postre ni una multitud de amigos con móviles en alto. Fue un martes. La lluvia golpeaba los cristales. Yo estaba en el sofá, arropada con su sudadera, leyendo. Se sentó a mi lado y dijo: «Si alguna vez quieres volver a construir algo permanente, me gustaría hacerlo contigo». Así, sin más. Como quien ofrece cimientos, no fantasías. Dije que sí sin necesidad de palabras. Más tarde, cuando hablamos de los planes de boda, puse las reglas. Nada de política con la lista de invitados. Nada de presiones familiares. Ninguna obligación ligada a viejas heridas. Él aceptó todo, sin esfuerzo. «Pones los límites tú», dijo. «Yo solo quiero estar a tu lado». Y por primera vez creí a un hombre cuando dijo que no se iría, porque ya no se había ido. No enviamos 100 invitaciones. No hubo catedral, ni cuarteto de cuerda, ni tarta gigantesca con rosas de azúcar demasiado perfectas para comer. Solo un jardín. Finales de primavera, cielo pálido, un lago a nuestras espaldas y 22 personas sentadas en sillas plegables. Elías estaba a mi lado con un traje azul marino, sin corbata. No soltó mi mano en ningún momento. Mi vestido no era blanco, era marfil suave, sencillo y limpio. Sin cola, sin velo. Llevaba el pelo suelto con las puntas ligeramente onduladas, libre y con intención. No hubo damas de honor, ni padrino, solo nosotros. Los votos no fueron poéticos, ni ensayados. Los escribimos esa misma mañana en 2 rincones distintos de la habitación del hotel y luego nos encontramos en el centro. Le dije que nunca prometería ser perfecta, solo honesta, solo presente, solo yo misma. Él prometió no pedirme jamás que me encogiera, no ver mi fortaleza como una amenaza, estar incluso cuando fuera difícil, especialmente cuando fuera difícil. Intercambiamos alianzas, sin diamantes, sin espectáculo, solo un compromiso tranquilo, sellado con manos que se habían sostenido mutuamente durante todo el lento proceso de reconstrucción. No hubo discursos, ni baile hasta medianoche. Solo buena comida, risas cálidas y el sonido del agua golpeando el embarcadero mientras el sol descendía más de lo que esperábamos. No pensé en Madrid ese día. No pensé en Clara, ni en Daniel, ni en la versión de mí misma que creía que tenía que ganarse el amor siendo complaciente, paciente, adaptable. Solo pensé en lo ligera que me sentía, como si, por primera vez, no estuviera conteniendo el aliento. Después de que se fue el último invitado, Elías y yo nos sentamos descalzos junto al lago, sin música, sin ruido, solo el zumbido de los insectos y la brisa fresca colándose entre los juncos. Él buscó mi mano y lo miré, este hombre que nunca me pidió que demostrara mi valor. «Aún no me creo que sea real», susurré. Sonrió. Ahí es cuando sabes que lo es. Y lo supe, esta no era la boda que una vez había planeado. Era mejor, porque era mía. Ocurrió un domingo, a media mañana. Estaba doblando la colada con las ventanas abiertas, la luz del sol deslizándose sobre la tarima de madera. El móvil vibró. Número oculto. Estuve a punto de no contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Era la voz de mi tío al otro lado, serena, firme, con un borde de tristeza. «Susana», dijo, «lo siento muchísimo, cariño. Tu madre falleció anoche». Las palabras no hicieron efecto de inmediato. Me senté al borde de la cama, el calor del sol de pronto sin sentido. Me dio los detalles. Fallo cardíaco. Tranquilo. Mientras dormía. Asentí. Le di las gracias. Pregunté por los preparativos. Mi voz no se quebró. Solo se apagó.
Después de colgar, me quedé mirando el jersey doblado en mis manos durante mucho rato. Luego lo coloqué con cuidado sobre la pila y caminé hacia la cocina. Elías levantó la vista del periódico. Una sola mirada bastó. No preguntó qué había pasado, solo abrió los brazos, y yo me dejé caer en ellos. Habían pasado 6 años, 6 años de distancia, de llamadas navideñas sin ganas y mensajes de cumpleaños que se sentían más como obligaciones que como afecto. Aún así, era mi madre, y ahora ya no estaba. El funeral se programó para la semana siguiente. Madrid. No había vuelto desde el día en que me fui, desde aquel momento en que salí del despacho de Daniel y desaparecí. Parte de mí pensaba que no volvería jamás, pero la muerte tiene esa forma de sacar el pasado a flote, estés preparada o no. Reservamos el vuelo esa misma noche. Hice la maleta con cuidado. Vestido negro, zapatos planos, una blusa suave para el velatorio. Nada que les diera más de lo que merecían. Elías se ofreció a quedarse si yo necesitaba espacio. No, dije, quiero que vengas. No preguntó por qué. Ya lo sabía, porque esto no era solo un entierro, era un regreso. Y algunos silencios ya habían esperado bastante. La ciudad seguía igual. Esa fue la primera sorpresa. Pensé que el tiempo la habría transformado, dejado nuevas cicatrices o suavizado los bordes antiguos. Pero Madrid permanecía como la dejé, de fachadas de ladrillo, bordes grises, fingiendo entereza. Tomamos un taxi desde el aeropuerto. Elías iba a mi lado, en silencio, con la mano apoyada suavemente sobre mi rodilla. Observé las calles familiares pasar como recuerdos envueltos en niebla. La bocatería, donde Daniel siempre pedía mostaza de más. El paso de peatones, donde Clara bailó descalza una vez, después de un concierto de verano. Fantasmas, todos ellos, aún rondando cruces que ya no eran míos. La casa de mi padre ya estaba llena cuando llegamos. Las voces se desplazaban de una habitación a otra como humo flotando. La cocina hervía con fuentes de comida casera y pésames susurrados. Crucé la puerta de entrada y sentí cómo el aire cambiaba, como si la casa misma me reconociera y no supiera bien cómo reaccionar. Mi padre me recibió con los ojos enrojecidos y un abrazo demasiado fuerte. Se le notaba mayor, más delgado, como si el duelo lo hubiera desgastado antes siquiera de asentarse del todo. Significa mucho que hayas venido, dijo. Asentí, seguía siendo mi madre. No había mucho más que añadir. Elías se mantuvo cerca, pero sin agobiar. Sabía sostener el espacio sin llenarlo. Ayudó a mi padre con la organización del catering, escuchó con atención cuando los familiares se le acercaban. Era una presencia serena, firme, innegable. Me moví por las habitaciones despacio, dejé que las paredes hablaran. Cada marco, cada lámpara, cada tabla que crujía bajo mis pies, todo guardaba ecos de quien fui. La hija que planificaba una boda, la hermana que intentaba mantener la paz, la mujer que nadie defendió cuando más lo necesitaba. Me detuve al pie de la escalera, los dedos recorriendo la barandilla. Desde arriba llegó el murmullo de una voz que no escuchaba desde hacía años. Clara, riendo, como si nada se hubiera quemado. No subí, aún no estaba lista para entrar en un pasado que seguía fingiendo tener las manos limpias. Así que me giré hacia el porche trasero. Salí fuera. Dejé que el aire frío golpeara mi piel y me recordara quién era ahora. No había venido a dar explicaciones. Había venido a cerrar algo. Y no todo estaba enterrado bajo tierra. Ocurrió a la mañana siguiente, demasiado temprano para la tensión, demasiado tarde para evitarla. Estaba en la cocina envolviendo una pieza de bollería que había sobrado para mi padre, cuando oí abrirse la puerta principal. Pisadas, seguras, conocidas. No me giré de inmediato. Sabía quiénes eran antes de verlos. La risa de Clara llegó primero, demasiado brillante para el duelo. Luego su voz, Daniel. Un murmullo grave, como si intentara sonar respetuoso,
pero ya no supiera cómo hacerlo. Cuando por fin me giré, estaban en el umbral, enmarcados por la luz de la mañana, juntos, pulidos, perfectamente sincronizados. Ella llevaba un vestido negro de cuello alto que parecía de diseñador. El pelo le caía en ondas suaves, estudiadamente casuales. Él a su lado, traje oscuro, sin corbata, las manos en los bolsillos, como si asistieran a un cóctel, no a un funeral. La sonrisa de Clara vaciló en cuanto me vio. La expresión de Daniel no cambió. Me miró directamente. El hombre que una vez me prometió una vida entera. El mismo que besó a mi hermana mientras mi vestido de novia colgaba en una boutique del centro. No me moví, no parpadeé. Solo me quedé junto a la isla de la cocina, con las mangas remangadas y la taza de Elías aún tibia en la mano. Entonces Elías apareció detrás de mí, apoyó una mano con suavidad en la parte baja de mi espalda y besó mi sien como si lo hiciera todos los días. Miró a Elías, de verdad lo miró, y lo vi encajar. Reconocimiento, porque Elías no era solo mi marido, era alguien a quien Daniel había intentado impresionar desesperadamente durante una presentación con clientes, y había fracasado. Elías había sonreído entonces también, igual que ahora. Los ojos de Clara iban de uno a otro, entre mi calma y la incomodidad de Daniel, entre la vida que ella arrebató y la que yo reconstruí. Y por primera vez la vi insegura. Abrió la boca, quizá para hablar, quizá para justificar algo, pero incliné la cabeza apenas y sonreí. No con cortesía, no con dulzura, solo lo suficiente para decir, te veo, lo veo todo. No tuve que alzar la voz, no tuve que decir una palabra, porque la verdad ya sonaba lo bastante alto. Hay un tipo particular de silencio que sigue a una ruptura. No es la ausencia de sonido, sino la conciencia de él. Ese que se queda suspendido en el aire después de que algo cambia y todos en la habitación fingen que no ha pasado nada. Eso fue lo que llenó la cocina. Clara se recompuso primero. Cruzó la estancia como si fuera suya, repartiendo saludos a mi padre, abrazándole a los familiares, haciéndose útil. Su voz tenía ese tono empalagoso que siempre usaba cuando quería caer bien. Daniel se quedó atrás. Se sirvió una taza de café, cuidando de no mirarme, no directamente, no durante demasiado tiempo. Elías lo saludó con la misma calma que ofrece a desconocidos en un ascensor, cortés, impenetrable. No necesitaba imponerse, no tenía nada que demostrar, y eso fue lo que más dolió. Daniel sabía quién era él, no solo mi marido, sino el hombre que había construido algo más grande, mejor, respetado en los círculos a los que Daniel aún intentaba acceder a codazos. Vi cómo le cambiaban los ojos, ese momento en que comprendió que ya no era el hombre más impresionante de la sala, que la mujer a la que había dejado atrás no se había derrumbado, había ascendido. Durante el brunch nos sentamos todos alrededor de la mesa larga del comedor, los platos pasaban de mano en mano, las servilletas cuidadosamente dobladas, el tintinear de los cubiertos cubriendo la tensión. Mi padre fue quien más habló. Elías conversaba con él con naturalidad. Hablaban de trabajo, de viajes, logró hacer reír a todos más de una vez. Yo apenas hablé. No hacía falta. Clara me miraba de reojo, midiendo, preguntándose si estallaría, si diría algo, pero yo nunca levanté la voz antes. ¿Por qué lo haría ahora? Daniel evitaba mi mirada. Su tenedor raspaba el plato como si intentara decir algo, y Elías, reclinado en su silla, la mano descansando sobre mi pierna debajo de la mesa. Firme, presente, imperturbable. Clara sonreía demasiado, se esforzaba más de la cuenta, porque lo sentía. El equilibrio había cambiado. Ellos habían entrado como si fueran la realeza, pero éramos nosotros a quienes todos miraban ahora. No por curiosidad, por respeto. Esa noche, la familia más cercana se reunió para cenar. Solo los más íntimos, como insistió mi padre.
Era todo silencioso, casi ceremonial. Pollo asado, patatas, un vino que ninguno de nosotros realmente quería beber. El tipo de comida pensada más para dar estructura que consuelo. Una forma de mantener el duelo en orden y las manos ocupadas. Nos sentamos en la misma mesa donde una vez anuncié mi compromiso. Recordé ese momento, cómo mi madre aplaudió, cómo Clara chilló de emoción, cómo Daniel me apretó la mano por debajo del mantel. Ese recuerdo solía doler. Ahora parecía el sueño de otra persona, borroso, frágil. Clara se sentó frente a mí, Elías a mi lado, Daniel junto a ella. No hubo discusiones, ni palabras duras, solo conversaciones que rozaban la superficie, historias antiguas, recuerdos compartidos, todos fingiendo que no sentían la corriente que tiraba desde debajo del mantel. Observé la actuación de Clara, cómo cedía la palabra a Daniel, cómo le cogía la mano un segundo demasiado tarde como una réplica mal sincronizada. Llevaba la sonrisa como una armadura. Me preguntó qué tal estaba Chicago, cómo iba la consultoría. Respondí con verdades simples, sin adornos. Sí, el trabajo va bien. Acabamos de firmar con un cliente internacional. Elías añadió, últimamente su nombre ha salido en varias juntas del sector. La gente sabe quién es. Daniel bajó la vista hacia su plato. La sonrisa de Clara se tensó. Intentó recomponerse. Habló de un proyecto en el que estaba asesorando, aunque no quedaba claro quién se lo había pedido. Mencionó un viaje que hicieron el año pasado, creo que a Santorini. Los detalles eran perfectos, demasiado perfectos. Yo no dije nada. Elías me sirvió más vino. Al otro lado de la mesa, Daniel habló por fin. Me alegra verte tan bien, Susana. Lo miré, de verdad, por primera vez en años. Igualmente, dije. Eso fue todo. No me estremecí, no parpadeé, porque en ese momento lo vi con total claridad. Yo no había perdido nada. Simplemente hice espacio para algo mejor. Después de la cena, la casa fue quedándose en silencio. Las conversaciones se desplazaron hacia el salón, la cocina, la puerta de entrada. La gente se despidió en voz baja, entre abrazos y sonrisas tristes, antes de marcharse. Yo me quedé recogiendo los platos. No era por ayudar, solo necesitaba un momento para respirar. Clara, por supuesto, me encontró en la cocina. Se apoyó en la encimera, los brazos cruzados, observándome mientras enjuagaba un plato en el que no estaba realmente concentrada. «Te veo distinta», dijo al fin. No respondí. Dejé correr el agua unos segundos más. Ella continuó. «Quiero decir, te noto bien, de verdad». Me sequé las manos, me giré para mirarla. «Lo estoy». Abrió la boca, luego la cerró, buscando un terreno firme que ya no le pertenecía. No fue, quiero decir, lo que pasó entonces no fue algo planeado, dijo con la voz más baja. Simplemente ocurrió. No queríamos hacerte daño. Esa frase, no queríamos, como si la ausencia de intención pudiera borrar el daño causado. La miré, tranquila, sin tambalearme. Me lo hiciste igual. Parpadeó. Lo sé, dijo. Solo pensé que tal vez algún día... El perdón no implica acceso, Clara. Mi voz no tenía rabia, tenía claridad. Y en esa claridad vi cómo la comprensión se asentaba en sus ojos, que no se trataba de castigarla. Simplemente ya no había un lugar para ella en mi vida. Asintió despacio, tragando con dificultad. De verdad eres feliz con él, ¿no? No sonreí, no suavicé mi expresión. Sí. Hubo una pausa larga, no exactamente tensa, solo la verdad flotando entre nosotras, sin filtro, ya retrasada. Ella dio un paso atrás. Vale. Y así, sin más, salió de la cocina. Sin disculpas dramáticas, sin lágrimas repentinas, solo el conocimiento silencioso de que yo ya no era la misma.
y ella ya no sabía cómo permanecer a mi lado. Esa noche me quedé despierta en la habitación de invitados, el ventilador del techo marcando el ritmo sobre mí como un metrónomo que contaba el tiempo. No dejaba de pensar en cómo me miró Clara en la cocina, no con rabia ni con rencor, sino perdida, como si hubiera visto una versión de mí que no reconocía, y tal vez no la reconocía, porque la mujer que una vez lloró sobre su regazo por un compromiso roto ya no existía. Solía darle todo. La primera elección de mi ropa, mi tiempo, mis secretos. La protegía de las expectativas de nuestros padres, la cubría cuando se alejaba demasiado de las normas. Yo era el colchón, la red de seguridad. Y ella era la chispa, la chica de la que todos se enamoraban antes siquiera de fijarse en mí. De pequeñas no me importaba. Pensaba que simplemente éramos así. Pero en algún punto, la admiración se volvió desgaste. Dejó de distinguir entre lo que era mío y lo que podía tomar, y yo se lo permití, hasta que se llevó a Daniel. Y aún entonces no grité. No monté una escena. Me desvanecí. Empecé de nuevo en una ciudad donde nadie me conocía como la hermana mayor, donde no me medían a la sombra del brillo de Clara. Allí me convertí en otra persona, no por despecho, sino por necesidad. Y ahora, 6 años después, tuvo que verme vivir la vida que intentó arrebatarme. Pero hay algo que entender sobre el robo. Puedes llevarte el objeto, pero nunca poseer la esencia. Ella se quedó con Daniel, con la casa, con el relato, pero yo conservé mi integridad, mi crecimiento, mi paz. Eso fue lo que vio en mí ahora. No solo a una mujer que había seguido adelante, sino a una mujer que había construido algo inquebrantable justo en la sombra de aquello que creyeron haber destruido. Y lo vi en ella también, la comprensión, de que yo no intentaba hacerla sentir pequeña. Simplemente había dejado de hacerme más pequeña para su comodidad. Y en esa inversión de papeles, por fin vio la verdad. Ella no había ocupado mi lugar. Solo despejó el espacio para que yo encontrara algo mejor. El funeral se celebró un martes gris, de esos días cuyo cielo encaja con el ánimo sin esfuerzo. La capilla se llenó rápido. Familiares, amigos de toda la vida, antiguos compañeros de trabajo a los que no veía desde hacía años. Mi madre era querida en círculos discretos. Su presencia siempre había sido constante, incluso cuando sus decisiones no lo fueron. Me senté con Elías en la segunda fila. Clara dio el elogio fúnebre. Por supuesto que lo hizo. Se colocó en el atril con un vestido negro entallado, la voz clara y ensayada. Habló de la fortaleza de nuestra madre, de su generosidad, de su amor por las peonías y el jazz. No mencionó la grieta entre nosotras. No hacía falta. Estaba ahí suspendida en la pausa entre frases. Después hubo un pequeño encuentro en casa. La gente recorría las habitaciones con voces bajas y platos llenos, equilibrando el duelo con charlas amables. Elías se mantuvo cerca. Su presencia era escudo y consuelo a la vez. Finalmente salimos sin hacer ruido, sin despedidas prolongadas, sin palabras finales, solo un gesto hacia mi padre, un apretón de manos y el entendimiento compartido de que el pasado había sido honrado y que ahora tocaba seguir adelante. Bajamos por los mismos escalones por los que una vez me marché a toda prisa, con la maleta en la mano y el corazón deshilachándose en silencio. Pero esta vez no me sentí pequeña. Me sentí entera. Al llegar al coche, miré hacia atrás. Clara estaba junto a la ventana, medio oculta tras la cortina. Nos observaba, con una expresión que no supe leer. A mi lado estaba Elías, mi marido, mi compañero, la vida que elegí después de que todo lo demás se viniera abajo. Entramos en el coche sin volver a mirar atrás, porque nada de lo que quedaba detrás tenía ya poder sobre mí, ni la traición, ni el silencio, ni siquiera la historia. Esa casa guardaba una versión de mí que ya no existía, y no pensaba volver a calzarme sus zapatos. De vuelta en Barcelona, el aire se sentía más fácil, no solo más limpio,
más ligero, como si el peso que había llevado de regreso a casa se hubiese deslizado en algún punto entre el cementerio y la puerta de embarque. Deshice la maleta despacio, doblé cada blusa, cada jersey con cuidado, colgué el vestido negro, guardé los zapatos de tacón en su caja, no había prisa. El ritual de volver tenía algo de sagrado. Elías preparó té. Nos sentamos en el salón con la ciudad murmurando suavemente al otro lado de la ventana. Ninguno de los dos habló mucho, no hacía falta. El silencio no pesaba, se comprendía. Pensé en el funeral, en la forma en que Clara me miró cuando entendió que no había ido a llorar el pasado, sino a cerrarlo. En la expresión hueca de Daniel, en cómo se quebró cuando comprendió que la mujer a la que traicionó ya no tenía miedo de ocupar su lugar sin encogerse. Pensé también en mi madre, y en cómo probablemente me habría tomado del brazo diciéndome que fuera compasiva, que perdonara, que recordara que la familia es complicada. Pero ya no estaba enfadada, estaba libre, no necesitaba disculpas ni explicaciones, no necesitaba que Clara cambiara ni que Daniel reconociera nada, porque yo ya había cambiado, y esa era la diferencia. Cuando la gente me veía ahora, no veía a la mujer que fue dejada atrás, veía a la que construyó su propia mesa, se sentó en la cabecera y eligió con intención a cada persona que la rodeaba. No tenía pensado escribirles cartas, ni enviar fotos ni actualizaciones. Hay vínculos que no están hechos para ser reparados. Algunas grietas es mejor dejarlas como están, como recordatorio de lo que sobreviviste, no de lo que perdiste. Bebí un sorbo de té y observé las luces de la ciudad encenderse. Esta era mi vida ahora, no un consuelo, no una segunda opción, sino la vida que elegí, pieza a pieza, con intención. Y no la cambiaría por nada, mucho menos por una vida que alguien más tuvo que robar solo para sentirse vista. Pasaron los meses, los mensajes cesaron. El silencio se alargó lo suficiente como para volverse habitual otra vez. No hubo invitaciones navideñas, ni mensajes de "me acordé de ti", ni noticias desde Madrid. Borré los antiguos números. Eliminé los últimos mensajes de voz que nunca llegué a escuchar. No por rencor, por paz. Una mañana, frente al espejo, mientras me cepillaba el pelo, me di cuenta de que llevaba semanas sin pensar en Clara. No con amargura, no con nostalgia. Se había convertido en algo parecido a un eco. Alguna vez estridente, ahora apenas perceptible. Elías entró y me besó el hombro. Sin palabras, solo ese tipo de gesto que dice, ahora estás a salvo. Desayunamos en el balcón con vistas a una ciudad que nunca me pidió que fuera otra cosa que yo misma. Miré a mi alrededor y vi todo lo que había construido. Nuestro hogar, nuestras rutinas, mi trabajo, mi calma. Ni una sola parte llevaba las huellas de la traición. Ni un solo rincón pertenecía a alguien que no se hubiera ganado su lugar. Y pensé en lo silenciosa que había sido la revancha, lo sutil, lo definitiva, porque al final no hizo falta quemarlo todo para dejar clara mi postura. Solo tuve que construir algo mejor y dejar que lo vieran, dejar que convivieran con aquello por lo que me cambiaron, dejar que me observaran caminar hacia la vida que siempre quisieron tomar prestada, pero que nunca supieron cómo levantar. Esto no iba de demostrarles que estaban equivocados. Iba de demostrarme que yo tenía razón, que nunca fui un personaje secundario en su historia. Fui la autora de la mía. Y ahora el capítulo final era mío. Escrito en piedra, vivido en paz y sellado con ese tipo de quietud que habla más alto que cualquier grito.